Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues la última hora informativa pasa en estos momentos por Oriente Medio, pero en concreto por las amenazas de Israel al gobierno de Pedro Sánchez, por ponerse, dice, del lado de los terroristas. Sí, amenazas y primeras consecuencias. Ojo, Benjamín Netanyahu ha comparecido esta tarde ante los medios para hablar de la guerra de Irán y ha tenido duras palabras para Sánchez, que hay que recordar que en las últimas horas había pedido a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel por los ataques en el Líbano contra los terroristas de Hezbollah. Dice Netanyahu que no va a permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra Israel sin pagar por ello, y por eso lo primero que ha hecho es expulsar a España del Centro de Supervisión de la Tregua de Gaza. Insiste en que este gobierno tiene un sesgo anti-israelí tan flagrante que ha perdido toda capacidad para ser un factor útil en el plan de paz. Israel no se quedará callada ante quien la ataca. España ha difamado a nuestros héroes, a los soldados de las FDI, los soldados del ejército más moral del mundo. Por lo tanto, hoy he dado instrucciones para retirar a los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España eligiera una y otra vez ponerse en contra de Israel. Quien ataca al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quien hace eso no será nuestro socio respecto al futuro de la región. No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar por ello un precio inmediato. Lo que nos va a costar recuperarnos de todo esto. Totalmente. O sea, le hemos pegado un corte de mangas a Francia en su lanzamiento de un plan de armamento nuclear para defender Europa. Le hemos pegado un corte de mangas inicial y luego hemos tenido que salir corriendo con el rabo entre las piernas, que es ridículo. No, nosotros no vamos a estar en el grupo de los 30. Perdón, que me quedo solo. Venga, que firmo. Espere que voy, páseme el papel, pero léalo. No, si yo la cuestión es que he visto que me quedo solo, que lo firmo y se acabó. Le hemos pegado cortes de manga y tortazos en la cara, o pretendido pegárselos a Israel, a Estados Unidos. Es decir, a todos los que conforman el bloque occidental de democracias. Pero a las dictaduras, pues nos vamos de viaje. De hecho, Pedro Sánchez se va a China la semana que viene. Es verdad, a cerrar business, me imagino. Pues sí, bueno, hablando del presidente del gobierno, escuchaban lo que decía Benjamín Netanyahu, aún así el presidente del gobierno se reafirma. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano, porque ante violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, Europa tiene que actuar con coherencia, y por eso ayer el Gobierno de España y yo mismo planteé el que por coherencia y también por empatía, lo que tiene que hacer la Unión Europea es suspender su acuerdo de asociación con Israel, porque es evidente que está atropellando y violando muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, sobre todo aquellos vinculados con el respeto al derecho internacional y al derecho humanitario. Se le ha escapado una verdad a Pedro Sánchez. O sea, él es coherente. Es coherente en su respaldo a las dictaduras. Lo lleva haciendo desde el inicio. Una persona que defiende la democracia nunca jamás habría conformado un gobierno como el suyo. Nunca jamás. O sea, todos los socios suyos, todos, son antidemócratas, son anticonstitución, son anti-España, son antidemocracia liberal. O sea, cuando él pacta con Benega, ¿qué está pactando? Son antisistemas. Cuando pacta con Podemos, ¿qué son? Que son comunistas, por Dios. Cuando pacta con Sumar, ¿qué pacta? La destrucción de la democracia. Cuando pacta con los etarras y proetarras, ¿qué está pactando? La destrucción de todo. O sea, por primera vez está siendo coherente. Sí, con Esquerra, ¿qué pacta? La destrucción de España, de la Constitución, del sistema democrático. O sea, yo creo que todo el mundo vio, ¿no?, lo que fue aquel 1 de octubre. Aquello que fue la voladura democrática. Cuando pacta con Junts, ¿qué es? Lo mismo, pero encima racista. O sea, esto es lo que está pactando. Por primera vez se le ha escapado una verdad. Yo creo que va a revisarse la cinta Pedro Sánchez y va a decir, no puede ser. He dicho una verdad, que soy coherente, sí. Usted es coherente con la dictadura, porque usted es un dictador. Bueno, todo esto hoy estaba previsto que comenzasen las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, pero el régimen iraní asegura que no se va a sentar a dialogar si no hay tregua en el Líbano. Así que estamos pendientes de ver si efectivamente parece que se retrasan esas negociaciones o si de una vez por todas dan inicio, como estaba previsto, que empezasen hoy en Islamabad. En página de corrupción, ya lo adelantabas tú antes, tenemos noticia de esta misma tarde, y es que un juez ha aceptado por primera vez investigar el rescate de Air Europa. Y ojo, porque por lo pronto ya se ha solicitado la imputación del número 2 de la SEPI, de Bartolomé Lora, dependiente hasta hace nada de María Jesús Montero, por prevaricación. La decisión llega después de que Manos Limpias denunciase que la compañía no cumplía las condiciones para un rescate, que hay que recordar que llegó hasta los 475 millones de euros, porque tenía deudas con Hacienda, y el primer requisito es que estés a la orden del día en los pagos con la agencia tributaria. No era el caso y por eso esa denuncia ha sido admitida a trámite. Veremos a
a ver luego, eso sí, el recorrido que tiene. Claro, me imagino que ahora saldrá toda la división esta motorizada, sincronizada que tiene el gobierno a decir, a ver, el caso ya lo tenía el juez Peinado y no ha llegado a ningún sitio. Falso. Una vez más, son falso. Enfoques distintos. Claro, efectivamente, vamos a ver, el juez Peinado recibe el caso, todos los sistemas penales funcionan así, en base a una denuncia, después se presenta querella, pero todo ello se basa en la participación de Begoña Gómez en el caso de Europa. Desde mi punto de vista, y lo he dicho 1.500 millones de veces, no puedo entender cómo no le han permitido continuar con esa investigación. Cuando no es que hay indicios, hay pruebas evidentes de la vinculación de Begoña Gómez, por lo menos al periodo y a la empresa del rescate. Y simplemente con eso se le tendría que haber permitido la investigación. Ahora, dicho eso, ¿es el mismo caso? No es el mismo caso. Aquí lo que se está pidiendo no es que se investigue, en el nuevo caso del nuevo juzgado, no se pide que se investigue la relación de Begoña Gómez con Air Europa, que es más complicado de demostrar. No, aquí se está pidiendo simplemente analizar el rescate. ¿Por qué? Porque nunca jamás se le tuvo que dar porque tenía deudas con Hacienda. Criterio absolutamente objetivo, fin de la historia. ¿Tenía deudas con Hacienda? Sí. ¿Se le concedió el rescate? Sí. ¿Se le permite eso al resto de empresas en España? No. ¿Está prohibido por la ley? Sí. Fin de la historia. O sea, cuidado con esta causa. Veremos qué es lo que ocurre. Pero esta causa va al eje de toda esta historia. Y va a tener que recibir toda la información que, por ejemplo, en 2 semanas vamos a tener que ver en el Tribunal Supremo de la declaración de Javier Hidalgo. Javier Hidalgo, eso es, que estaba prevista inicialmente para la semana que viene y se retrasa porque... Exacto, y va a tener que dar explicaciones de una acusación de la hija de Carmen Pano que asegura que pagaron al menos $500.000 por conseguir el rescate. Y lo va a tener que explicar. Y cuando el Tribunal Supremo le tome declaración, todo eso va a ir al juzgado nuevo que va a tener que analizar si ese rescate fue legal. Bueno, pues como decimos, se le complican las cosas, lógicamente, al Partido Socialista en una semana en la que además el primer gran juicio contra esta trama PSOE ya ha apuntalado en sus primeras 3 jornadas el tráfico de influencias, el cohecho, la malversación y la financiación ilegal, a pesar de que desde el Gobierno, luego lo escucharemos en la tertulia, pues siguen insistiendo en que no hay nada, ¿no? No hay nada de financiación ilegal. Bueno, pues menos mal porque hay una pieza separada. Pero además este viernes la Fiscalía, Carlos, se ha puesto de nuevo al servicio de Pedro Sánchez y ya ha recurrido al Tribunal Constitucional la condena a Álvaro García Ortiz. Ya saben, 2 años de inhabilitación por revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de una demanda de amparo en la que sostiene la Fiscalía que la sentencia vulneró varios derechos fundamentales del que fuera fiscal general del Estado, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, porque se queja el Ministerio Público de que de todas las versiones posibles se haya escogido la más perjudicial para el acusado. Pero que se creen que es un juicio, que las tiras al alto y eso cada uno va cogiendo. Coges los dados y dices, venga, a ver. Una piñata, espera que voy con el palo, le arreo, anda, me han caído 2 caramelos. O sea, dice este que es hay el muchas concepto de la justicia. explicaciones a lo que sucedió y que el tribunal pues se ha quedado con la más perjudicial para Álvaro García Ortiz. Simplemente una cuestión, ya la propia argumentación demuestra el nivel jurídico de esta gente. Ya me voy directamente al nivel jurídico, ya ni siquiera voy a analizar la maldad, cosa que doy por hecho, y la pleitesía a Pedro Sánchez, cosa que es más que evidente. Vamos a ver, lo que no puedas hacer ante el Tribunal Constitucional es reevaluar los hechos. Las pruebas se practican en la justicia, y la cúspide de nuestra justicia, el órgano máximo de nuestra justicia, es el Tribunal Supremo. Es decir, el análisis de cómo se han evaluado los hechos lo tiene que hacer la justicia. El Tribunal Constitucional no es justicia. No, es un organismo político. Nuestro orden jurisdiccional y, por tanto, la práctica de la prueba finaliza en el Tribunal Supremo. Y directamente en la argumentación han dicho, no, es que de la interpretación de los hechos para el carro. ¿Tú qué entras en la interpretación de los hechos? No puedes llevar al Constitucional la interpretación de los hechos. Claro, luego también se quejan, por ejemplo, del registro aquel de la UCO a su despacho, que dicen que fue desproporcionado y que eso pues vulnera también. Sí. Y eso lo evalúan ellos. Sí, bueno, es que lo que hacen es asumir las palabras de Álvaro García Ortiz, ¿no? Para la señora Pera-Mato tuvo que ser muy desproporcionado, porque de hecho fue una de las que bajó a aplaudir cuando estaba siendo procesado y en el juicio oral, fue a aplaudir a Álvaro García Ortiz, con lo cual no me extraña que le pareciera desproporcionado. Señora Pera-Mato, ¿usted es imparcial? ¿Usted es imparcial que estaba aplaudiendo en aquel momento presunto delincuente y después delincuente y le estaba aplaudiendo? Usted es la que ha presentado el recurso. Usted con su independencia y sus 2 narices. Pues vamos a más. Hablando de imparcialidad, ¿sabes en quién ha recaído este recurso del Tribunal Constitucional? Te iba a decir que me asuste, pero vamos, ya vivimos curados en espanto. No, eso es. Bueno, pues nada más y nada menos que en María Luisa Segoviano, que es la magistrada del Constitucional, que le dio mucho ánimo. Yo no sé si lo recordarán nuestros oyentes, pero fue además precisamente en la toma de posesión de Teresa Pera-Mato como nueva fiscal general del Estado. Hay un momento determinado en el que se acerca a él, le da 2 besos y le dice mucho ánimo. Escuchen. María Luisa, un beso. Mucho ánimo.
María Luisa, un beso, y dice ya, mucho ánimo. Qué vergüenza, Dios bendito. O sea, en lo que ha quedado la Fiscalía General del Estado. Qué vergüenza, Dios santo. O sea, pero qué vergüenza. Yo recuerdo aquí todavía antes de que se emitiera por parte del Tribunal Supremo la sentencia contra el delincuente Álvaro García Ortiz, recuerdo, no sé si fue en esta mesa o fue en alguna otra mesa de debate, gente que decía, no, hombre, no, el Tribunal o la Fiscalía no se va a atrever a presentar o a solicitar un recurso de casación, y el Tribunal Constitucional no se va a atrever. Se atreven a todo. Se atreven a todo. Ningún parámetro de vergüenza, ningún parámetro de ética. Pero es lo que decimos siempre. Ningún parámetro de moral vale con esta gente, ninguno. ¿No? Que tienen, y entonces, bueno, pues bueno, pero aquí ya es directamente, es que de verdad, o sea, el día que nos convenzamos de esta historia, o sea, la izquierda, y en concreto esta izquierda, no creen en la democracia. No creen en la democracia, no creen en la independencia judicial, no creen en la libertad, que no creen en el poder, creen en el poder y en la perpetuación del poder. Es su santo y seña. O sea, estos señores no quieren irse del poder y harán lo que haga falta con tal de permanecer en el poder, que es así. Les da lo mismo borrar 20 y pico sentencias de los ERES que borrar 120 y pico. ¿Qué más les da? Si ya puestos, chico, ya nos estamos ciscando en la democracia, pues nos ciscamos del todo, ¿verdad? Pues sí, desgraciadamente. Bueno, y vamos con el accidente de Adamuz, del que luego hablaremos también en nuestra tertulia, porque el ministro Óscar Puente ha reaparecido hoy en X, en Twitter. No vayan a pensar que ha ofrecido una rueda de prensa, no sea que tenga que someterse a las preguntas de los periodistas. Es un moderno de cuidado. Lo ha hecho, eso sí, para decir simplemente bulo. Bulo, es lo único que ha escrito, bulo, que es su palabra favorita. ¿A qué decía bulo? Pues a la noticia que hoy publica La Razón y que da cuenta de la enésima negligencia de Adif. Esa noticia que recoge los correos que explican por qué después del accidente Adif se llevó 36 metros de vía sin avisar y, por tanto, sin autorización judicial. Resulta que por orden de Adif, la empresa encargada de colocarlos se pone en contacto con ArcelorMittal, el fabricante, porque, bueno, pues cuando empiezan a revisar todo lo del accidente, se dan cuenta de que de ese carril no aparecen las facturas. El fabricante responde y dice que efectivamente en sus registros dicho raíl no aparece incluido en la nota de entrega del pedido y por tanto no tiene certificación y aconsejan reemplazarlo. En Adif se dan cuenta de la gravedad, viniendo de donde venimos, de ese accidente con 46 fallecidos, se ponen nerviosos y ¿qué hacen? Pues llevarse esos 36 metros de vía sin avisar. Y siguiendo el argumento que exponíamos antes, alguno diría, no se atreverían a llevarse las pruebas de la escena de un presunto crimen. ¿Cuántos van? Pero si lo llevan haciendo desde el inicio, lo llevan haciendo desde el 11M, lo siguen haciendo aquí. Llevan aquí, en Adamuz, llevan 78 metros acumulados. O sea, en breve veremos que, claro, ahora entiendo, claro, por qué se iba por el coche de Mario Bros. Pedro Sánchez. Le han debido entrar celos porque Óscar Puente se debe estar montando el Ibertren en su casa. Sí, bueno, pues es que además todo esto, Carlos, se suma a las noticias de estos días, que dicen que el sistema de seguridad del Albia no saltó porque no era fiable o que resulta que el informe de la soldadura rota de Adamuz fue revisado por un trabajador sin titulación. Pero es que el supervisor no tenía la formación requerida y los dos operarios que supervisaron la vía tampoco tenían la experiencia de 2 años que se requería. Y además esto no es algo que, digamos, los medios que, como ellos dicen, estaríamos en la fachosfera. No. Es que esto lo ha publicado, por ejemplo, La Sexta. O sea, que es que están noticias por todas partes que acorralan directamente a Óscar Puente. Descubriremos que los dos técnicos se llamaban Jessico y Claudio. Bueno, pues ya es lo que nos faltaba. A lo mejor Claudia Montes, después de ir a leer noticias sobre trenes a la biblioteca de Oviedo... Hola, soy la locomotora. Pues con todo y esto, ¿qué hace Montero? Montero dice, María Jesús Montero, que, bueno, que el Gobierno siempre ha actuado con transparencia y lo que hace es tratar de desviar la atención a la tardía actuación de los servicios de emergencia. Dice que además es culpa de la Junta de Andalucía. Óscar Puente también empieza a apuntar en esta dirección. Es verdad que esto ya nos lo vimos venir hace tiempo, ya dijimos, en algún momento van a echar mano de este comodín y van a empezar a decir que es que Emergencias no actuó todo lo rápido que debía actuar. Bueno, a lo mejor ahora echan mano de este comodín porque estamos a las puertas de las elecciones de Andalucía y María Jesús Montero es la candidata, ¿no? Bueno, pues precisamente por eso el consejero de Sanidad andaluz, José Antonio Sanz, pedía hoy seriedad y responsabilidad. Que no invente, porque le tengo que recordar al ministro Puente cómo felicitó a los servicios de emergencia por las actuaciones. ¿Qué ha cambiado? Que ahora estamos en campaña electoral. Es una cortina de humo inventada, demagógica y falsa. Los servicios de emergencia y la coordinación de los servicios de emergencia fue perfecta.
Les cuento la historia de esto, porque me acuerdo además que en el momento, cuando empezaron a enseñar la patita, que ya la enseñaron, pero claro, el aluvión de pruebas de que evidentemente lo que se había roto era la vía y que la responsabilidad era, por lo tanto, en el accidente de Adamuz, la responsabilidad de la responsabilidad del accidente era del Ministerio de Transportes, empezaron a cortarse un poco, pero se les vio la patita. Y recuerdo que aquí en el programa lo estuvimos diciendo, pongan el cronómetro en marcha, porque ya verán lo que tardan en intentar culparle de lo ocurrido al servicio 112 de Andalucía. O sea, en 15 minutos el servicio 112 de Andalucía estaba en el sitio. ¿Saben lo que ocurrió? Que Adif, con su glorioso sistema, lo digo con toda la ironía, no avisó de que no era un tren accidentado, eran dos. Mi pregunta para Óscar Puente o para María Jesús Montero, ¿cómo va a saber si es un tren descarrilado o un tren descarrilado y colisionado con otro tren, el 112, si no le avisa el que tiene que tenerlo en sus monitores? Y el que lo tiene en sus monitores es el responsable de las vías. La gente del 112 llegó allí, pero vamos, a toda velocidad. Repito, en 15 minutos. Y se fue a la primera zona donde vio un tren accidentado. Y como Adif no les dijo que eran dos, como no les dijo dónde estaba el segundo tren, les pasó lo mismo que a la Guardia Civil. La Guardia Civil, de nuevo, hizo todo un ejemplo de lo que hay que hacer en este tipo de crisis. Llegó de forma inmediata y lo mismo, pararon el primer tren. ¿Por qué? Porque fue el primero que se encontraron. Y porque Adif no les dijo que había un segundo tren colisionado. Y se quedaron todos ahí. Hasta que apareció la famosa persona que fue la pobrecilla deambulando por las vías y se cruza con un guardia civil. Y el guardia civil le mira y le dice, ¿de dónde sale usted? Dice, no, que dónde... Acompáñeme, que hay otro Claro, tren. que dónde están ustedes, que les estamos esperando allí. Dice, ¿cómo que allí? Si estamos aquí en el accidente. Dice que no, que hay otro tren. Y en ese momento se entera tanto el 112 como se entera la Guardia Civil. Bien, ¿qué es lo que les quiero explicar? Que a partir de ahora vamos a ver cómo intenta encalomarles el mochuelo a Adif, Sí. es decir, el Ministerio de Transportes, es decir, el PSOE, al 112 de lo que fue de nuevo otro fallo de Adif. Adif no comunicó lo que había ocurrido. Adif no tenía localizado el segundo tren. Adif se enteró de los detalles del accidente porque llamó el maquinista del primer tren. ¿Pero de qué estamos hablando? Si esa conversación que la hemos escuchado todos da vergüenza, por no decir arcadas. Si el pobrecillo, el maquinista, está llamando y diciendo, por favor, tengo el tren descarrilado, y le coge un teleoperador que empieza, bueno, sí, venga, vale, venga. Dices, pero ¿qué hacéis? ¿Pero tenéis algo dentro de la cabeza? ¿Algo dentro de las entrañas? Esto en el centro de control de Atocha, que está todo grabado, por Dios. El 112 llegó en 15 minutos. Llegó a lo que era el accidente. Y como Adif no tenía ni maldita idea de lo que había pasado, no comunicó a nadie, ni al 112, ni le comunicó a la Guardia Civil que había un segundo tren. Pues ahora van a intentar culpar al 112 con tal de echarle el mochuelo al Partido Popular, van a intentar culparle de llegar tarde, que realmente fue por culpa de Adif. En estas estamos. A la tertulia.